Ácidos oxácidos o también llamados oxoácidos. Objetivo de la clase: practicar la formulación de ácidos oxácidos como ejemplo de combinaciones ternarias inorgánicas. La tabla periódica, recordemos que es un instrumento o una herramienta que nos sirve para organizar los elementos que se encuentran presentes en la naturaleza o que han sido creados en laboratorio, como por ejemplo los lantánidos y los actínidos. Sin embargo, esta tabla se encarga de organizar a los elementos dependiendo de sus cualidades y de las propiedades que estos presenten, como por ejemplo el grupo al cual pertenecen, el periodo o la electronegatividad, las cuales son muy importantes al momento de comprender la combinación que se tiene que dar entre elementos para formar diferentes compuestos. También tenemos lo que se conoce como la tabla de valencias. En esta pequeña tabla se resumen las valencias más importantes de algunos elementos con los cuales actúan, y recuerden que es muy importante el memorizarla al momento de realizar los ejercicios. Repasemos algunos términos. Empecemos con los óxidos. Estos son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento. Estos pueden ser de dos tipos: básicos o ácidos. Cuando este óxido se forma por la unión de un metal más el oxígeno, decimos que tenemos un óxido básico, mientras que si es un metal el que se une con el oxígeno, decimos que tenemos un óxido ácido, también conocido como anhídrido. Hasta este punto tenemos lo que serían compuestos binarios, porque están formados solamente por dos tipos de átomos, el metal o no metal, juntamente con el oxígeno. Sin embargo, si a estos óxidos se les suma una molécula de agua, vamos a ver que se van a formar lo que serían los compuestos ternarios. Si es que hablamos de un óxido básico más una molécula de agua, se forma un hidróxido, mientras que si hablamos de un óxido ácido, también llamado anhídrido, unido a una molécula de agua, se forma un ácido oxácido o también oxoácido. Pero veamos cómo se forman los oxoácidos. Estos compuestos se forman de la siguiente manera: la unión de algún tipo de anhídrido, como por ejemplo en este caso del anhídrido nitroso, más una molécula de agua, lo cual va a formar un ácido oxácido. Pero veamos un poco cuál va a ser la fórmula general que usan estos compuestos. Primeramente se va a tener un hidrógeno seguido de el no metal juntamente con el oxígeno. Entonces, recuerden que esta X representa al no metal y todo oxoácido va a estar representado con esta fórmula: hidrógeno, no metal, oxígeno. Pero veamos un poco acerca de la nomenclatura. Recordar que primeramente, para poder mencionar o nombrar a estos óxidos, a estos oxoácidos, tenemos que empezar con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal, juntamente con la terminación. Es decir, si es que utiliza la menor valencia, va a terminar en oso, y si es que utiliza la mayor valencia, va a terminar en ico. Sin embargo, también vamos a tener algunos ejemplos, como por ejemplo los siguientes. Sabíamos que este era el no metal. Si es que estamos hablando de que el no metal actúa con una valencia par, es decir, que su número de oxidación sea par, vamos a ver de qué manera se van a conformar estos oxoácidos. Empecemos con un ejemplo: el azufre. Sabemos que este tiene las valencias de +2, +4 y +6, ¿verdad? Veamos, en este caso, en este ejemplo en especial, vamos a tener
que este azufre va a actuar con la valencia de más 6. Entonces colocamos simplemente la fórmula general, que sabemos que es el hidrógeno más el no metal y el oxígeno, y veamos. Si es que la valencia es par, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente colocamos el número 2 en el hidrógeno, siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos el 2 del hidrógeno más la valencia con la cual está actuando el no metal, en este caso el azufre, y vemos que 2 más 6 es igual a 8 y lo dividimos entre 2. Esto va a ser igual a 4, ¿verdad? Este número que estamos encontrando aquí lo colocamos como subíndice del oxígeno. Y de esa manera tenemos que la fórmula general o la fórmula en sí de este oxoácido va a ser H2SO4. Recuerden cuando el azufre actúa con la valencia de más 6. Pero todavía no lo vamos a nombrar. Veamos qué es lo que sucede cuando este no metal tiene una valencia impar o un número de oxidación impar. Veamos el ejemplo del nitrógeno, con las valencias de más 3 y más 5. Nuevamente escribimos la fórmula general que se tiene, solamente que en este caso ya no se coloca ningún subíndice en el hidrógeno porque entendemos que se trata de un solo hidrógeno, y sumamos 1 del hidrógeno más 3 de la valencia con la cual está actuando el nitrógeno es igual a 4. Y esto lo dividimos entre 2 y el resultado que obtengamos aquí es el que anotaremos como subíndice del oxígeno. Y de esta manera tendremos este oxoácido. ¿Viste la diferencia? Solamente que en ninguno de los casos hemos nombrado a estos compuestos. Ahora veamos cómo se los puede nombrar. Veamos, en base a la nomenclatura clásica, tenemos que, si es que el azufre actúa con una valencia de más 6, va a terminar, bueno, en este caso con la nomenclatura clásica tenemos que se tienen algunas terminaciones, como por ejemplo, si es la valencia más baja, tenemos hipo-oso. Si es la menor valencia que le sigue, oso, la siguiente será ico, y si es la máxima será per-ico. En este caso, con el azufre con valencia de más 6, tenemos el ácido sulfúrico. Mientras que, en el caso del nitrógeno con valencia de más 3, tenemos el ácido nitroso. Esta sería entonces la nomenclatura clásica. Veamos la nomenclatura de Stock. En este caso, vamos a ver que se utilizan algunos prefijos, juntamente con la valencia escrita entre paréntesis en números romanos. Por ejemplo, para hablar del ácido sulfúrico tenemos que se coloca primeramente la palabra ácido, seguido con el prefijo que nos indique el número de oxígenos que tiene la fórmula, es decir, tetraoxo sulfúrico, y precisamente la valencia entre paréntesis. Veamos, en el caso del ácido nitroso, tenemos lo propio, la palabra ácido, seguido de el prefijo que nos indique la cantidad de oxígenos que tiene la fórmula, por eso se dice dioxo, y nítrico. En estos dos casos siempre se va a utilizar la terminación ico, independiente de la nomenclatura que se utilice en la nomenclatura clásica. Veamos ahora la nomenclatura de IUPAC. Esta es la menos utilizada en el caso de los ácidos oxoácidos, más que todo por la complejidad que estos tienen. Pero veamos. Se tiene que especificar, al igual que en la nomenclatura de Stock, con un prefijo la cantidad de oxígenos que tiene la fórmula, ¿ya? Terminado con la palabra ato,
y nuevamente también especificando la cantidad de hidrógenos que tenga la fórmula. En este caso tendremos el tetraoxosulfato de dihidrógeno, mientras que para el ácido nitroso tendremos el dioxonitrato de monohidrógeno. Recuerden que cuando hablamos de un solo átomo, en muchos casos no es necesario el colocar el prefijo, pero para mayor claridad de este ejemplo lo he colocado. Espero que hayan entendido esto, es bastante claro, pero lo más importante es que necesitamos siempre practicarlo. Recuerden, la práctica hace al maestro. Sin embargo, hemos visto hasta el momento cómo es que se forman estos compuestos, pero no hemos visto de dónde provienen exactamente. Veamos de dónde proviene. Para formar el ácido sulfúrico, vemos que este proviene de un anhídrido más una molécula de agua, y esto va a formar el oxoácido. Veamos qué es lo que sucede. En este caso, veamos el anhídrido sulfúrico. Recordemos en este caso que estaría actuando con la valencia más alta, unido a una molécula de agua. Y veamos cómo es que se escribe. Básicamente, para escribir este ácido oxácido, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente escribimos primeramente la molécula de agua y la separamos. ¿Para qué? Para que en la mitad precisamente escribamos lo que es el no metal, ¿verdad? Y una vez que se ha hecho eso, tenemos que sumar y colocar en este lado de la ecuación la misma cantidad de átomos que tenemos en este otro lado. Es decir, la misma cantidad de átomos que tenemos en los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos que tengamos en los productos. Entonces, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y aquí colocamos el subíndice 2 en el hidrógeno. Tenemos un solo átomo de azufre y aquí colocamos por el momento el 1 que indica la cantidad de átomos de azufre que tenemos en este lado de la ecuación. Y finalmente sumamos 3 oxígenos más 1 oxígeno. Tenemos 4 oxígenos y los colocamos de esta manera. Recordemos que cuando tenemos un subíndice de 1 no se lo coloca, así que la fórmula que tendremos finalmente será esta. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Pues sencillo, en vez de colocar anhídrido, vamos a colocar en este caso ácido y copiamos el mismo nombre que teníamos en este lado porque está actuando con la misma valencia en ambos lados. ¿Se entendió? Espero que sí. Recuerden que es importante que la cantidad de átomos que tenemos en este lado de la ecuación o de la reacción sea exactamente la misma que tenemos a este otro lado para de esta manera cumplir con lo que es la ley de la conservación de la materia y la energía. Y ahora solo nos toca practicar y ejercitar para de esa manera dominar de mejor manera este tema. Muchas gracias por su atención. Buen día.